La iniciativa Yo Te Incluyo el día de hoy tiene un invitado que académicamente, profesionalmente, ha brindado muchos aportes a la justicia panameña. Hoy tenemos de invitado al honorable juez Francisco Carpintero, el cual se desempeña como juez de garantías en el órgano judicial. Bienvenido, honorable juez. Muchas gracias, profesora Meiki. Primeramente, agradecer a su persona por este espacio que nos brinda en el programa Yo Te Incluyo, la unidad que es importante en este proceso acusatorio. Creo que realmente el tema que nos concierne abordar en la mañana de hoy, básicamente lo que usted, como usted señaló, se trata sobre la medida de seguridad aplicable a las personas inimputables. Creo que es un tema muy importante que la ciudadanía conozca los pormenores de ello, ¿no? Excelente. En materia, honorable, ¿qué sería primero el sistema penal acusatorio? Porque este programa lo visualizan muchas personas que no son abogados y me encantaría hacer esa docencia el día de hoy. Muy importante esa pregunta, profesora. Recuerde que hoy en día estamos en un sistema penal acusatorio que a veces todavía la gente desconoce cómo funciona. El sistema penal acusatorio, para hacer un poquito de historia, cómo nace ese sistema penal acusatorio en Panamá. Eso se adopta a través de la ley 68 de 28 de agosto de 2008, que debía entrar a regir en 2009. Sin embargo, por muchas circunstancias no se materializó la implementación de ese sistema. No fue hasta 2011 que inició en Coclé y en Veragua el 2 de septiembre, y así de manera progresiva en el resto de la provincia, y finaliza en el primer distrito judicial de la República de Panamá, iniciando con Colón, Darién, Comarca Gunayala, Panamá Oeste, y obviamente el primer circuito judicial, que es Panamá, en el 2016, el 2 de septiembre de 2016. Básicamente es un sistema que, como su eslogan lo dice, un sistema de corte eh, procesal adversarial, donde su finalidad es solventar ese conflicto penal en un menor tiempo posible, de manera eficiente y rapidez, con la cual se agiliza la audiencia y sobre todo también la participación, porque este sistema pone en plano de igualdad a los intervinientes en el proceso penal, llámese fiscales, víctimas, defensa, cosas que en el sistema anterior no se veía. Y esas son las bondades, creo que se tiene que decir sobre el sistema acusatorio. Excelente. La rapidez y sobre todo la participación activa de las partes intervinientes en el proceso. Antes, las víctimas no eran una persona visible en el proceso. Igual la persona investigada, procesada o en este caso imputada, acusado posteriormente en juicio, no tenía la mayor parte, a veces se tomaba medida por parte del Ministerio Público, que porque así lo permitía las normas, una medida de índole jurisdiccional que coartaba a veces el derecho a la libertad de las personas sin mayores elementos de convicción que pudiese coartar ese derecho a libertad. Lo hacía el Ministerio Público porque existía esa posibilidad de que lo pudieran hacer. Al igual que también los jueces penales decretaban de oficio algún tipo de investigaciones cuando realmente no era de su competencia, pero el sistema lo permitía. Hoy en día, con el sistema penal acusatorio, existe uno de los principios fundamentales, que es la separación de funciones. Y es lo que a veces la ciudadanía debe comprender. ¿A quién le corresponde realizar las investigaciones? Es sobre todo al Ministerio Público de manera exclusiva. Todos los actos de investigación le corresponde a la Fiscalía, siendo controlado por un juez competente, juez penal, que es la función de naturaleza jurisdiccional, y toda aquella medida o que restringe la libertad de los derechos fundamentales, sobre todo de las personas investigadas, el juez debe controlar, porque el juez debe garantizar la transparencia del proceso, ¿no? La participación de todo ello, y tanto del imputado como las personas víctimas del delito. Entonces, el sistema acusatorio obviamente es un sistema que ha tenido sus detractores, pero creo que es un sistema que para mí, no es porque sea servidor judicial,
está dando resultados positivos, lo que también trajo consigo la disminución supuestamente de las quejas que existían, ¿no? De hacinamiento carcelario. Yo creo que hoy en día la gente que está en el sistema ya tiene un proceso, tiene una medida y si están uno que otro cumpliendo condena ya a través de una resolución judicial por los tribunales competentes. Excelente. ¿Cuál sería el rol del juez de garantías en todo el sistema? Bien, el juez de garantías de la fase de investigación hasta la fase intermedia, incluso algunos trámites en tema de medidas cautelares, a pesar que esa persona está en juicio, ya hay un auto a perder juicio, cuando se trata de revisión de medidas cautelares, todavía el juez de garantía tiene competencia para conocer sobre esa medida. Sobre todo en la fase de investigación, el rol fundamental, como bien dispone el artículo 44, es garantizar el debido proceso y sobre todo también controlar esos actos de investigación que de alguna manera afecta los derechos fundamentales de las personas imputadas, así lo dice la norma, y también de las víctimas, es decir, esos derechos que de alguna manera restringe, llámese la libertad corporal o algunos bienes de la persona investigada. Entonces el juez de garantía controla esos actos de investigación que lleva la fiscalía, porque básicamente es garantizar de que esa persona sea escuchada dentro de un proceso penal, porque eso es lo que se busca en este sistema, que la persona conozca a su juez, y el juez natural que va a decidir sobre algunas situaciones de índole legal de la persona es el juez de garantía, que somos alrededor de 36 jueces, que estamos en la fase de garantía y también en la fase intermedia, que viene lo que se conoce como la parte de la acusación, ¿no? Así que básicamente el juez de garantía es el juez que lleva el control o ve todo lo que, esas medidas que afectan a la persona, sobre todo a la persona investigada. Una labor muy importante en el sistema de justicia. Y ya refiriéndonos en materia, juez, me preocupa mucho y es algo que se da con las dudas académicas que surgen de cómo el sistema busca el acceso a la justicia a las personas con discapacidad, pero también cómo trata a las personas con discapacidad cognitiva y psicosocial dentro de un proceso que los involucra como personas. No hablemos de sujetos. Esa corrección me encantó antes de hacer la grabación. No hablemos de sujetos, la persona primero. Bien. Recordando, porque aparte que me gusta dar la materia penal, doy derecho constitucional, donde siempre hago hincapié en el artículo 17 y el artículo 19 de la Constitución Política, el deber que tienen esos servidores. Dice la norma constitucional, artículo 17, los servidores públicos tienen ese deber de ¿qué? De garantizar los derechos fundamentales de las personas en su vida, la protección de las vidas, honras, bienes de los nacionales y extranjeros que se encuentran en el territorio nacional. Y sobre todo también cuando hablamos de la no discriminación, el artículo 19 es constitucional, que es una norma de vital importancia en todos los procesos y sobre todo en el proceso penal, dar el respeto o el trámite, sobre todo el respeto a las personas, llámese las condiciones que se presenten, porque las autoridades están llamadas para garantizar ese derecho al acceso a la justicia a la persona en las condiciones que se encuentre. Entonces, hoy en día el órgano judicial de hace mucho tiempo viene haciendo un esfuerzo necesario, incluso recientemente tenemos un documento guía que sirve de base para todos esos administradores de justicia, para que se tome en cuenta el acceso a la justicia a las personas en esas condiciones especiales. El tema cognitivo y psicosocial, por lo menos el tema cognitivo por su capacidad que no tiene el mismo discernimiento de persona común, y una vez que por lo menos los jueces, cuando se percata o percibe de que una persona se encuentra en un estado, en ese estado, ¿no? ¿Cuál es el deber del juez? Ponerse al nivel de esa persona. Claro. Porque realmente los instrumentos internacionales dan directrices, dan guía para que los operadores de justicia busquen la forma o adopten mecanismos
eficiente para que esta persona pueda ser escuchada o pueda ser comprendida en un proceso penal, porque las personas realmente con capacidad cognitiva, como usted bien señala, son personas que realmente no tienen el mismo nivel de discernimiento que una persona normal, ¿no? Entonces, por eso es que los autoridades tienen que bajarse al nivel, hablarle con un lenguaje claro, sencillo, de manera que puedan comprender las razones y los motivos por los cuales lo llevaron a ese lugar, porque por lo general muchos de ellos incurren en algún hecho delictivo donde realmente no conocían los efectos, las consecuencias de su actuar. Entonces es importante que los operadores de justicia le expliquen de manera detallada y de manera comprensible, que pueda entender por qué se encuentra en ese lugar. Y sobre todo también el tema psicosocial, que básicamente viene a agravar un poquito más la situación, pero eso las autoridades sobre todo deben apoyarse con los brazos auxiliares, quienes son los que van a emitir algún informe científico. En este caso sería Instituto de Medicina Legal, a través de su departamento correspondiente van a hacer su análisis de la persona a petición, ya sea la defensa, porque la defensa también juega un rol importante en estos temas, porque la defensa... Lo que pasa, aquí voy a interrumpir algo, lo que pasa es que hay un desconocimiento académico acerca de el tipo de discapacidad que puede tener una persona, y la defensa debe estar, porque si somos abogados litigantes, y esto siempre lo recargo, tenemos que involucrarnos directamente en la persona y en los diagnósticos oportunos que se le pueda brindar a la persona, porque hay muchas personas con NA a nivel nacional, o sea, personas no diagnosticadas. Y esto es un punto importante, porque en el momento del ejercicio de la defensa y la entrevista que uno como abogado, o esa conversación que uno tiene entre abogado y cliente, uno detecta estos temas, y es importante notificar al sistema de justicia y a ambas partes, también el Ministerio Público, que siempre se llama a colación. Y en este caso, y es una pregunta puntual, aquí incluiría entonces el término de inimputabilidad después de haber tenido el certificado o la constancia de medicina legal. Bien, el tema de la inimputabilidad, así también lo desarrolla el Código Penal. El Código Penal establece el tema de la inimputabilidad, es decir, la persona que al momento de cometer un hecho no tenía la capacidad de comprender. Entonces, eso básicamente, el primer control que debe hacer la Fiscalía, porque en este caso, cuando hablamos de una investigación objetiva, obviamente cuando detecta que hay una persona en estas condiciones, debe al menos advertir al tribunal para que se tome una medida respectivamente, ¿no? Porque el tema de la inimputabilidad es una declaratoria judicial que va a llevar finalmente a una responsabilidad. ¿Qué tipo de sanciones se le va a aplicar a esta persona? Porque la conducta, porque hay una víctima donde se le tiene que escuchar en el proceso penal. Entonces, el código provee para los efectos, prevé el tema de la inimputabilidad, la imputabilidad y la imputabilidad. Entonces, la inimputabilidad, obviamente, eso conlleva una declaratoria judicial donde se va a establecer la responsabilidad respectivamente, ¿no? Porque no estamos hablando de una situación de persona normal, de una persona que realmente cometió un hecho delictivo, que obviamente es reprochable para la sociedad, pero bajo esas condiciones, entonces merece un tratamiento diferente a una persona común que ha cometido un delito grave. Entonces creo que el tema de la imputabilidad todavía en la fase de investigación debe entonces el Ministerio Público, la defensa, si detecta una persona en estas condiciones, al menos debe advertir al juzgador, porque el juzgador nos conoce, ¿verdad? Claro. Nosotros entramos en acto de audiencia, desconocemos la situación de esa persona. Entonces, por eso es que es importante que la defensa, que es la persona que está de primera mano interactuando con esa persona, al menos debe advertir al tribunal, solicitar si aplican algún tipo de... Si se admite la imputación, no admite la imputación, pero recuerde que en este caso el Código Penal establece que la inimputabilidad se presume, ¿no? Claro. Entonces, claro que se debe desarrollar la investigación, pero previendo ese principio fundamental de lo cual debe caracterizar el Ministerio Público, una investigación objetiva. Obviamente, la labor del Ministerio Público es perseguir los hechos del delito, ¿no? Pero cuando están en esas circunstancias, en esos
En esos casos como eso, entonces debe realizar las investigaciones objetivas porque esto es una justicia rogada, una justicia rogada porque el que no lo pide, el juez desconoce. Entonces el juez no puede tomar unas decisiones sin que una de las partes se lo pida. Entonces creo que la labor del Ministerio Público es fundamental y sobre todo también la defensa, que está llamado. Honorable, es una función activa. O sea, esto no es una función donde nosotros vamos a observar situaciones que violenten los derechos fundamentales de las personas y no podamos en advertencia. Creo que ahí tendría el rol activo. Hay una pregunta que me surge y pues académicamente me gustaría para que muchas personas lograran comprender que ¿qué hace el sistema si entonces detecta algún tipo de situación o es advertido? O sea, ¿hay algún tipo de medida, situación que el sistema puede gestionar para evitar esa vulneración de derechos fundamentales a las personas? ¿Usted se refiere una vez que se imputa a la persona o qué tipo de medida? ¿O todavía? Puede ser justamente cuando la persona va a ingresar a una audiencia o está dentro de una audiencia de imputación, porque es que ahí es donde ustedes ingresan directamente con las personas. Bien, ahí como hice referencia al principio, los jueces no conocen la situación del padecimiento que pudiese presentar una persona que está siendo investigada por la comisión de un presunto hecho delictivo. Entonces, una situación como eso, obviamente, como indiqué hace unos minutos, es la defensa quien va a advertir al juez. Oye, mi cliente tiene una situación especial que se tome en cuenta y que pido que se remita a una evaluación médico-legal para determinar su capacidad. Pero por lo general, en este sistema, la defensa mayormente no se opone, porque hay un hecho, no se opone a la imputación, pero es deber del tribunal ordenar a que esa persona sea evaluada, porque al final de cuentas esto se tiene que realizar las investigaciones porque hay un hecho y también tener una víctima donde está observando, está exigiendo la responsabilidad de la persona que quebrantó la norma y que causó algún perjuicio en contra de esa víctima. Entonces, claro que sí se tiene que desarrollar la investigación, sí se tiene que advertir al tribunal y el tribunal tiene ese deber de ordenar a que esa persona sea evaluada a la mayor brevedad posible por la dependencia que corresponde, sería en este caso el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que es uno de los brazos auxiliares del Ministerio Público, quienes son los que van a emitir las conclusiones respectivamente. La decisión es una decisión muy importante que sirve al juez, que orienta al juez para tomar una decisión. Claro. Porque no se puede establecer una medida, si vamos a imputar y en medida cautelar, no se puede aplicar una medida cautelar que conlleve la privación de la libertad. Hay que aplicar otra medida dependiendo de la situación de esa persona. Correcto. ¿Qué medidas de seguridad se aplicarían a favor de las personas con discapacidad cognitiva y psicosocial o que se presuma? Bien, por lo general, dependiendo el comportamiento, dependiendo de ese resultado, por lo menos estamos hablando de la fase de investigación. Claro. Inicialmente, porque recuerde que la audiencia se hace en términos de 24 horas, donde le es difícil a la fiscalía tener esa documentación, al igual que en la defensa. Entonces, lo que hacen los tribunales es, si se trata de una persona con ese tipo de padecimiento, capacidades cognitivas que no comprende, por lo general no tenemos un lugar adecuado que nos permita decir esta persona va a estar por cierto tiempo en este recinto, porque, o sea, eso conlleva un gasto. Entonces, lo único que se tiene de manera preliminar, por poner un ejemplo, las personas que son consumidoras de sustancia prohibida por la ley, llámese droga, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacemos? Mandarlo en el centro de desintoxicación, que es lo único que se tiene en el Hospital Santo Tomás, que eso es lo primero que, para estabilizar a esa persona cuando incurre en un delito como este, un delito, entonces es necesario mandarlo a que reciba ese tipo de atención urgente,
Y si de pronto, si la persona está incontrolable en acto de audiencia, entonces lo que se puede hacer es suspender la audiencia en espera de que esta persona reciba esa atención, porque no se puede tomar una medida, como ya indiqué, una medida restrictiva que conlleve una libertad cuando esa persona realmente requiere un apoyo, requiere una atención por parte del Estado. Muy bien, excelente. Honorable, una pregunta. Cuando las personas están bajo los efectos de alcohol, los efectos de alcohol, drogas, ¿aplica lo mismo para el desarrollo de este concepto de inimputabilidad dentro de lo que es el sistema? No, porque el tema del consumo de bebida alcohólica, de sustancia, eso no impide a que la investigación continúe, porque eso son eventual, porque una cosa es el estado de embriaguez con la que lleva a la persona a cometer un hecho delictivo de manera fortuita, así lo dice el código. De manera fortuita comete un delito que estaba en total de pérdida total del conocimiento al momento de la ejecución. Eso, a través de un informe médico legal, conllevaría a una imputabilidad. Pero de no ser así, de no ser un estado de embriaguez fortuito, entonces sí tiene una responsabilidad penal. Incluso el Código Penal establece la agravante cuando la persona procure ¿no? consumir bebida alcohólica o sustancia para cometer un delito. Entonces ya esa situación conllevaría a un agravante, o sea, claro, agrava las condiciones de las penas. Porque hay un previo discernimiento de la acción y la decisión de tomar las situaciones que vulneren y a la vez coloquen en riesgo a toda la población y al sujeto, a la persona que esté dentro del hecho punible. Sí, para hacer en las prácticas, cuando la persona tiene ese tema, sobre todo los consumidores, cuando se le imputan cargos, lo normalmente, porque sí, o sea, se trata de un delito contra la colectividad, pero la norma no dice que el consumidor es víctima, porque es víctima del sistema, víctima por producto del consumo. Entonces, como una salida alterna que prevé el Código Procesal Penal, es la suspensión condicionada del proceso. Claro. La suspensión condicionada del proceso lo que conlleva es establecer las condiciones a esa persona que cumpla. Queda bajo la supervisión del juez de cumplimiento, porque cuando estamos hablando de persona consumidora, porque siempre en estos espacios académicos digo a la persona, o sea, incluso en la audiencia se lo digo, que ciertamente se trata de un delito contra la seguridad colectiva, porque es general contra la colectiva, pero la persona que consume también es víctima de ese sistema y el consumo de esa sustancia ilícita también conlleva a la comisión de hechos graves. Entonces eso es lo que se tiene que evitar, se tiene que prevenir. Entonces se pone, una vez se formula cargo, en estos casos, como una salida alterna, se establece la suspensión condicional del proceso. Entre ellos, la Fiscalía por lo general pide a que esa persona esté sometida a una prueba de antidoping cada cierto tiempo. Excelente. Cada cierto tiempo. Y las condiciones se establecen por un periodo mínimo de 12 meses, máximo de 3 años, ¿no? Entonces queda sujeto bajo supervisión del juez de cumplimiento para verificar, dependiendo de la cantidad de condiciones, porque las condiciones esenciales a las personas en esa situación es de antidoping. Y tiene que llevar el resultado al juez de cumplimiento. ¿Para qué? Para que se indique de que realmente la persona está cumpliendo con esas condiciones. ¿Y qué ocurre si incumple? ¿O qué ocurre si sale positivo? Obviamente hay una causal de revocatoria. Entonces no es porque la persona está libremente, sino que tiene que cumplir unas condiciones. Ante el cumplimiento de alguna de las condiciones, obviamente conlleva a una revocatoria de la suspensión, de esa suspensión que se le concedió. Ese tema está súper interesante porque las suspensiones condicionales del proceso dentro del sistema, dentro del proceso penal, debe ser como mención de otro podcast porque es muy interesante cómo buscamos esa conciliación, esa justicia, esa vinculación y ese resarcimiento también que puede existir. Ese es un tema bien interesante. Y también el tema de el consumo que se brinda de sustancias, que se da de sustancias a personas dentro de los procesos penales y cómo esto afecta e impacta en los agravantes. Una pregunta que también me surge es,
¿Cuáles serían esas garantías de protección dentro de las medidas de seguridad? Y si existen lugares aquí que vinculen la protección de esos derechos fundamentales a las personas que son vinculadas dentro de esa inimputabilidad. Bien, importante, interesante esa pregunta, licenciada Meiki. Realmente a veces nosotros como tribunales nos vemos, eh, nos vemos ante una dificultad porque no tenemos, por poner un ejemplo, si una persona que cometió un delito grave, la medida, porque existen riesgos procesales contra las víctimas, la medida, a pesar que sea de índole excepcional, se aplica que es la detención provisional, como normalmente ocurre. Pero ¿qué pasa cuando una persona, en este caso, presenta ese tipo de condiciones? ¿Cuál sería la medida idónea que pudiera establecer un tribunal? Esto queda, queda más o menos atado porque realmente no hay, vamos a decir, una persona que tiene esas condiciones y que representa un peligro, sobre todo para la comunidad o para la familia, ¿dónde lo voy a incluir? ¿Dónde voy a mandar? De manera, en la fase de investigación, ¿dónde voy a mandar a esa persona para que reciba un tratamiento que sea realmente, que recobre en ese momento su estado normal, ¿no? Porque realmente, porque el tema de la inimputabilidad, como dije, eso es una vez que el tribunal declara, pero cuando estamos en la fase de investigación hay que buscar una medida para garantizar sobre todo la protección a las víctimas y a la sociedad, porque de alguna manera el actuar de esa persona pueda generar un riesgo. Claro. Y frente a ese riesgo hay que buscar una medida alterna. ¿Para qué? Para que se pueda estabilizar o pueda recobrar su estado normal. O sea, sobre todo hay que, son un tema bastante amplio. Hay que determinar la condición si es de manera temporal o de manera permanente, como por lo menos la persona con enfermedades mentales. Sí, con discapacidad psicosocial profunda, que lo que pasa, aquí voy a hacer un paréntesis para medios de docencia. Hay personas que toda su vida pues no han brindado el Estado ese servicio de salud para la protección que incluye los derechos de acceso a sus medicamentos, a una educación inclusiva, y ya a una edad adulta es difícil porque está en un total abandono, y ahí es donde debe entrar el rol del Estado, porque también tiene que garantizar el derecho fundamental de la persona, pero también el de la población, para evitar otros hechos que puedan generar algún tipo de consecuencia y seguridad para las personas que están cerca de la persona que está siendo declarada inimputable. Sí, reiteramos nuevamente que se trata de situaciones que a falta de esa estructura del sistema donde le permita a las autoridades judiciales de establecer una medida en la fase de investigación, mientras culmina el proceso, resulta un tanto difícil tener un espacio adecuado por falta de infraestructura del Estado, ¿no? para mandar a esa persona, y que también, sobre todo, personal especializado para eso, porque eso requiere un personal especializado para llevar ese control emocional de esa persona. Tiene que tener la capacidad de cómo soportar, porque eso no es nada sencillo. Claro. O sea, no es nada sencillo y obviamente en proceso penal es bastante, resulta un poquito difícil para los jueces de decirle, yo voy a mandar a esta persona a este centro hasta que finalice el proceso, pues quién se hace cargo de eso. Entonces creo que hay falta todavía, hay un compromiso del Estado frente a esas situaciones, como una serie de medidas que establece el Código Penal, sobre todo el tema de medida curativa y medida educativa que establece cuando las personas resultan ya a través de una sentencia judicial responsable, ¿no? Se tiene que establecer una medida de seguridad de manera que esa persona no pueda repetir esa conducta delictiva. Entonces, medida educativa, medida curativa, que también tienen su tratamiento especial, cómo se va a llevar a cabo. Pero reitero, al parecer, bueno, hay un compromiso del Estado que todavía no se ha concretizado de contar con un centro especializado para que los tribunales de justicia penal puedan mandar a esa persona y se pueda recibir un tratamiento
adecuado, porque es un derecho humano de la persona. Todos, o sea, nadie quisiera estar en esa situación, nadie quisiera tener una familia en esa condición, pero por circunstancias biológicas, por circunstancias también, por muchos factores que influyen en eso, conlleva a esa persona, bueno, comete un hecho delictivo que realmente a veces no existe ese recurso para que la persona reciba al menos un tratamiento adecuado y que pueda descubrir, sobre todo, ser una persona tratada como persona, tratada como persona dentro del proceso penal, porque realmente si hablamos de los comunes, de las personas que están en el sistema penitenciario cumpliendo una medida de detención provisional que se les dificulta para recibir atención médica, ahora imagínense la persona en esa condición con mayor razón, ¿no? Existe esa limitante. ¿Cuál sería el mayor reto que tienen los jueces de garantía? Y lo hablo desde su rol para lo que es salvaguardar los derechos fundamentales de las personas con discapacidad cognitiva y psicosocial. Pienso que la falta de estructura adecuada. Ok. La falta de estructura adecuada que le permita al tribunal culminar una audiencia, aplicar una medida cautelar y esa persona ingrese de manera automática en un centro que realmente implique una readaptación. Eso no es de existir, pero existe, por lo menos el instituto, eso que está por el lado de Villalucre, creo que es el único que existe, ISAN, creo que se dice, Instituto de Salud Mental, el único que existe en Panamá, y el Hospital Santo Tomás, que eso pareciera, bueno, mandaban a la persona allá y pasan tiempo, entonces no existe esa estructura adecuada, porque la infraestructura adecuada eso permitiría a los administradores de justicia de tomar una decisión y que esa persona en el momento reciba una atención esmerada para que se sienta de que realmente se está cumpliendo con los compromisos tanto nacionales como internacionales, que no formamos parte de diversos instrumentos internacionales, pero realmente no contamos con una estructura que garantice esa atención a la persona. Yo creo que todavía es un Sí, tenemos una deuda pendiente como sociedad. Yo lo digo exactamente. como sociedad porque todos somos parte del tema y yo le agradezco mucho por haber brindado este espacio académico. Yo lo conozco desde la Universidad del Istmo, donde somos docentes, y usted siempre nos ha brindado este espacio académico porque sí, tenemos que comenzar a desarrollar más este tema para poder buscar estos mecanismos como sociedad, porque no solo el Estado, sino también la sociedad pueda brindar soluciones prácticas para lo que es la garantía de los derechos fundamentales. Que una de mis últimas preguntas es, ¿qué mitos comunes o qué estigmas comunes se mantiene sobre el tema de la inimputabilidad dentro de nuestra sociedad? Bien, esa pregunta es sumamente interesante y eso me lleva a retrotraer lo que casualmente uno de los estudiantes o uno de los grupos de estudiantes propuso en su trabajo de grado en el día de ayer, de donde formé parte como jurado, el tema de un centro especializado para la persona, como una pasantía de personas que salen del sistema penitenciario y que tenga esa oportunidad de reinserción social, que básicamente lo que busca los fines de las penas, ¿no? En el artículo 7 del Código Penal, que establece cuáles son los fines de la pena, el tema de la reinserción social. Entonces, la pregunta suya me lleva a decir esta respuesta. La sociedad o la ciudadanía tiene la percepción, la sensación de que toda aquella persona que comete un delito necesariamente debe cumplir su condena en un centro carcelario. Es la percepción de todo. Pero cuando nos encontramos en una situación de personas en esta situación, con personas que de alguna manera padecen enfermedades mentales y los tribunales lo encuentran responsable. Claro, deben aplicar, no van a mandarlo a un sistema penitenciario a cumplir la pena, sino va a recibir una medida de seguridad, y lo que le decía, la medida de seguridad curativa o educativa. Entonces, la ciudadanía no comprende y no va a entender
los tipos de penas que establece el Código. Porque recuerde que el artículo 50 del Código Penal habla sobre las penas privativas de libertad, días multa, arresto fin de semana y tratamiento terapéutico. Entonces, pareciera que este tratamiento terapéutico también conllevaría a que esta persona que cometió un ilícito resultar responsable por la comisión del hecho. Entonces, la ciudadanía, o sobre todo si la víctima alcanza a ver a esa persona en su casa o recibiendo un tratamiento, va a pensar que la comisión de ese hecho quedó impune. No está impune. Está recibiendo un tratamiento sometido bajo la vigilancia de un juez, en este caso juez de cumplimiento, que en el sistema acusatorio trajo la figura del juez de cumplimiento, quien va a dar seguimiento a esas condiciones que los tribunales de justicia penal establecen a la persona que salió o resultó responsable por la comisión de ese hecho. Entonces, la ciudadanía no entiende, no comprende, quizás de repente falta de información, que ese tipo de medida es una sanción. No es que está libre, sino que está cumpliendo con su sanción diferente a un recinto carcelario, que es la pena privativa de libertad. Va a depender de las circunstancias, los niveles de participación que ha tenido esa persona, y así también los tribunales de justicia penal, sobre todo el tribunal de juicio, va a establecer qué tipo de medida o qué tipo de tratamiento va a recibir esa persona, de manera que pueda reinsertarse a la sociedad, porque es lo que busca. Uno de los fines de la pena es la reinserción social, la protección a los sancionados. Claro. Y si una persona en esa condición, reitero, persona común, una persona sana, en un recinto carcelario tiene muchas dificultades. Pero ahora imagínense que una persona con ese tipo de condiciones, con una discapacidad con cognitiva o psicosocial, mayor dificultad enfrentaría, porque realmente el sistema penitenciario, la ley 55/2003, establece que supuestamente la protección a los sancionados, pero eso es algo que es una limitante en cuanto a esa garantía de las personas en esta condición. Bueno, honorable, yo me siento satisfecha, agradecida y comprometida con la academia en este tema. Dentro de toda la entrevista, este podcast, he reflexionado sobre la importancia de seguir manteniendo estos espacios académicos. Yo agradezco profundamente que usted nos haya brindado este espacio de docencia y academia para las personas, para la sociedad, y dejar una huella de inclusión real, porque precisamente el tema de la discapacidad cognitiva y psicosocial es un estigma social que permanece, y el órgano judicial, el Ministerio Público y los abogados no nos escapamos de ese aprendizaje todos los días. Agradezco su participación en este podcast e incentivamos a los demás profesionales que, si desean participar, pueden comunicarse con nosotros para poder seguir creciendo como sociedad en aportaciones reales y que busquen esa inclusión real. Muy amable y gracias por haber participado y visualizado. Gracias por el espacio, profesora Meiki.